Vamos a ver si entraron todos. Avísame, Laurita. Sí, ya están Eh, todos adentro. Sí, doctora. bueno, Puede empezar. entonces le vamos a dar la palabra al doctor que nos va a ilustrar ahora sobre cómo viene funcionando la pesquisa cardiológica en el Hospital Materno Infantil. Bueno, Juan, te dejo a cargo de la audiencia. Bueno, buenas noches a todos. Hoy jueves a las 8 de la noche con este frío, qué bueno que estén todos conectados y bueno, muchas gracias por haberme invitado a hablar de la pesquisa cardiológica neonatal. Bueno, para hablar de la pesquisa cardiológica neonatal, creo que es importante repasar algunos conceptos que yo considero que son fundamentales para entender de qué se trata la pesquisa y qué buscamos con esto, ¿sí? ¿Y por qué es importante hacer la pesquisa cardiológica? Porque las malformaciones congénitas más frecuentes son las cardiopatías congénitas y tienen una prevalencia estimada de 8 por 1000 recién nacidos vivos. Según el RENAC del 2021, en Argentina nacen 7000 niños por año portadores de una cardiopatía congénita. Y cuando hablamos de la incidencia prenatal, estamos hablando que están presentes en el 50% de las enfermedades cromosómicas, en el 10% de las tasas de abortos espontáneos, y los defectos cardíacos con o sin anomalías cromosómicas asociadas representan la principal causa de abortos por defectos congénitos, por lo que se estima que la incidencia fetal podría ser hasta 5 veces mayor. A raíz de esto, hoy por hoy la cardiología pediátrica está enfocado en la medicina fetal, creando hasta en algunos centros unidades de medicina fetal, llevando a que el diagnóstico se pueda hacer en esta instancia. A raíz de esto, algo que tomó mucha vigencia este año fue la ley de cardiopatías congénitas. La ley de cardiopatías congénitas, que es la ley número 27.713, tiene como principal objetivo ampliar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Este programa nacional viene trabajando de forma incansable desde el año 2008, ¿sí? Y básicamente lo que propone es garantizarle a todo niño argentino que no tenga cobertura social, no tenga obra social, pueda acceder de forma gratuita a un diagnóstico, a un tratamiento y a un seguimiento. Lo que esta ley propone es ampliarla, justamente de que el diagnóstico se pueda hacer en el estadio prenatal, es decir, en la etapa fetal, y que toda mujer embarazada que tenga factores de riesgo para tener un feto con una cardiopatía congénita pueda acceder a ese estudio, a esa práctica. ¿Sí? Tuve la suerte de que este año me invitaron a un foro mundial de medicina fetal que lo organizó la Organización Mundial de la Salud con la Fetal Medicine Foundation, y lo que se tocaron varios temas y uno de esos fue la ley de cardiopatías congénitas. Y nuestro país es pionero en estos tipos de leyes y sobre todo en estos tipos de prácticas también, porque nosotros al hacer un diagnóstico intraútero también podemos acceder a hacerle un tratamiento intraútero en algunos casos, ¿sí? Bueno, pasando ya de lleno a lo que es la pesquisa, ¿cuál es el objetivo de hacerla? Básicamente lo que buscamos es poder sospechar la presencia de una cardiopatía congénita y poder planificar el manejo de este paciente para poder hacer una derivación oportuna al cardiólogo y en el caso que el cardiólogo me haga un diagnóstico de una cardiopatía congénita, poder establecer un tratamiento inmediato, ¿sí?, en ese niño que tiene una cardiopatía congénita. Es importante resaltar que un diagnóstico precoz de una cardiopatía va a tener un impacto directo en el pronóstico a largo plazo, ¿sí? Ahora, para hablar de la pesquisa, es importante repasar algunos conceptos que son fundamentales y son vitales para estos tipos de pacientes, ¿sí? Hay dos conceptos que vamos a hablar mucho, que es el concepto de saturación preductal y saturación postductal, ¿sí? Y para entenderlo de forma clara, vamos a repasar algunos conceptos anatomofisiológicos, ¿sí? Vamos a empezar diciendo de que el corazón tiene una aurícula derecha a la cual le llega sangre desoxigenada, es decir, sangre que no tiene oxígeno, ¿sí? Esta sangre que no tiene oxígeno llega a través del drenaje venoso sistémico, que es la vena cava superior y la vena cava inferior. La aurícula derecha drena la sangre hacia el ventrículo derecho y el ventrículo derecho lo envía a los pulmones a través de la arteria pulmonar y sus dos ramas para que sea oxigenado.
Una vez en los pulmones se produce la hematosis o el intercambio gaseoso y la sangre ya con oxígeno llega al corazón a través de las venas pulmonares, que son 4, hacia la aurícula izquierda. Y desde la aurícula izquierda pasa hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo finalmente lo envía hacia la aorta para ser distribuida. Toda esta sangre ya rica en oxígeno por todo el cuerpo, ¿sí? Y acá vamos a prestar atención en estas arterias, porque hay una estructura vascular pequeña que se conoce como ductus arterioso. El ducto arterioso, justamente como les decía, es una estructura vascular pequeña que conecta la arteria pulmonar con la arteria aorta. Y para entender de qué va el ductus arterioso, es muy importante repasar lo que se conoce como circulación fetal. Cuando hablamos de circulación fetal, yo quiero que les quede claro básicamente de que el feto, cuando está dentro del útero materno, no usa los pulmones para respirar. Justamente la sangre se oxigena en la placenta, ¿sí? A raíz de esto surge todo lo que fue la creación de la bomba de circulación extracorpórea, el ECMO y demás, surge a raíz de estudiar la fisiología fetal. Como les decía, la sangre se oxigena en la placenta a través de la vena umbilical, llega hacia una estructura venosa que se conoce como ductus venoso, que es básicamente la unión de la vena umbilical con la vena cava inferior, y este ductus venoso es muy importante estudiarlo porque todo ecocardiografista fetal está obligado a estudiarlo porque cuando hay una cardiopatía congénita pueden verse alteraciones a este nivel. Luego, voy a marcar con amarillo. Luego, ¿se ve el lapicito ahí en la pantalla o no? Sí, perfecto. Entonces, acá está el ductus venoso. Luego del ductus venoso, se ve, llega la sangre que ya tiene oxígeno hacia la aurícula derecha, y la sangre normalmente tiene que ir por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Y este ventrículo derecho, cuando envía la sangre, no va a ir a los pulmones, porque las presiones pulmonares en esa etapa de la vida están demasiado elevadas. Por lo tanto, la sangre va a ir directamente hacia la aorta, ¿sí? Sangre rica en oxígeno, por medio del ductus arterioso, ¿sí? Bueno, y a través de otra estructura que se conoce como foramen oval permeable, también va a pasar sangre rica en oxígeno hacia la aurícula izquierda, hacia el ventrículo izquierdo y luego hacia la arteria aorta. Por lo tanto, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo van a recibir sangre con oxígeno y a través del ductus la sangre rica en oxígeno va a pasar a circulación sistémica, sin necesidad de pasar por los pulmones. Entonces, para entender todo lo que esté por detrás, todas las ramas vasculares que estén por detrás del ductus arterioso, se va a conocer como circulación preductal. Y todo lo que esté por delante del ductus se va a conocer como saturación postductal. Continuamos. Entonces, cuando hablamos de circulación postnatal, ya deja de ser una circulación en paralelo, sino que empieza a ser una circulación en serie. Entonces, como le había explicado, la sangre que no tiene oxígeno va hacia el circuito normal desde la aurícula derecha al ventrículo derecho, hacia la arteria pulmonar y luego a circulación pulmonar, y vuelve al corazón, esta vez a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, aorta y a circulación sistémica, ya la sangre con oxígeno. También es importante entender de que el gasto cardíaco fetal es de 450 mililitros kilo minuto, ¿sí? Y el volumen que maneja el ventrículo derecho va a ser superior al del ventrículo izquierdo, maneja prácticamente el doble, que se representa, son 300 mililitros, que representa el 66% del gasto cardíaco fetal, ¿sí? Esto no pasa en la vida adulta, porque en la vida adulta el mayor volumen lo maneja el ventrículo izquierdo. Por eso cambia mucho un cardiólogo adulto que va a analizar un paciente pediátrico, ve un electrocardiograma y te va a decir tiene hipertrofia del ventrículo derecho, justamente por esta transición que tiene el feto de manejar más gasto cardíaco el ventrículo derecho. Continuamos. Bien, entonces, cuando hablamos de circulación postnatal, vamos a entender también lo que les comentaba. Todo lo que esté por detrás de la circulación ductal, como es el tronco brachiocefálico, la carótida derecha y la arteria subclavia derecha, que va a irrigar todo el brazo derecho, el miembro superior derecho, se conoce como circulación preductal.
y lo que está por delante, como es la subclavia izquierda, ¿sí? Y la aorta descendente, que va a irrigar toda la circulación esplácnica, hepática, mesentérica y renal, se conoce como postductal, ¿sí? Entendiendo eso, si alguien no entendió, tiene alguna duda, me dice, o lo anota y lo charlamos al final de la charla. Bien, ahora, ¿a quiénes le vamos a realizar una pesquisa cardiológica? ¿Sí? Según las guías, ¿sí? A todo recién nacido de término y a aquellos prematuros tardíos. Las guías internacionales te refieren solamente a los recién nacidos de término, pero en nuestro medio es muy común ver a recién nacidos de prematuros tardíos en la sala conjunta, por una cuestión meramente de disponibilidad de campo, ¿sí? Entonces, a todo niño recién nacido de término o que sea un prematuro tardío, se le debe realizar la pesquisa cardiológica. Esto con el fin de poder diagnosticar hipoxia en aquellos niños que no pudieron ser detectados durante la evaluación rutinaria, ¿sí? Bueno, y esto para poder detectar la presencia de una cardiopatía congénita. Bueno, ¿cuándo vamos a realizar una pesquisa cardiológica? Esto se debe hacer después de las 24 horas de vida. ¿Por qué después de las 24 horas de vida? Porque muchas de las cardiopatías la mayoría son viables durante la etapa fetal. Como les explicaba, la sangre se oxigena en la placenta y una vez que nacen hay un periodo de transición que puede durar de 24, 48 horas, 72 horas, que es cuando se habla del cierre fisiológico del ductus, y en ese lapso el paciente puede estar estable, pero una vez que se cierre el ductus, un paciente que tenga una cardiopatía ductus dependiente va a empezar a realizar síntomas. Entonces, siempre se debe hacer luego de las 24 horas de vida. Y se debe hacer lo más próximo al egreso hospitalario que sea posible. ¿Sí? Continuamos. ¿Qué necesito para realizar la pesquisa? Básicamente algo muy simple de encontrar en cualquier centro hospitalario, como es un saturómetro. Hay de distintos tipos, de todos tamaños, formas y colores. El saturómetro consta de un monitor, un cable y un sensor, o el saturómetro digital de dedo que se encuentra en cualquier lado, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste la pesquisa cardiológica? Básicamente lo que consiste es una serie de pasos que yo los voy a ir detallando y hay un algoritmo, ¿sí? Pero vamos a empezar con los pasos. ¿En qué consiste esta pesquisa? Básicamente lo que se debe hacer, se colocará el oxímetro de pulso en la mano derecha del paciente, lo que estamos diciendo como saturación preductal. ¿Por qué preductal? Porque recordemos, como les mostré hace un rato, la vasculatura que va desde la subclavia derecha es la sangre más rica en oxígeno, ¿sí? Porque justamente va hacia el lado derecho, ¿sí? Luego se colocará el oxímetro, paso 2, en cualquiera de los pies, porque estamos hablando de circulación postductal, ¿sí? Ahora, si los valores son iguales o mayores a 95% y la diferencia entre la saturación preductal y la postductal es menor de 3 puntos, la prueba es considerada negativa y el paciente puede ser dado de alta. Ahora, puede pasar que la saturación de la mano derecha, es decir, la preductal, ¿sí? Y la saturación postductal en cualquiera de los pies sea menor a 89% en ambos, tanto en la pre como en la postductal. En ese caso, la prueba se considera positiva, ¿sí? Y se debe informar al médico tratante, ¿sí? El otro paso es, lo que puede pasar también es que la saturación preductal me dé entre 90 y 94%, pero la postductal, es decir, en los pies, haya una diferencia mayor a 4 puntos. En esos casos se debe esperar una hora y se debe repetir la prueba, ¿sí? Ahora, estos pacientes que van a requerir una segunda lectura, ¿sí? Puede pasar de que nos siga dando una diferencia mayor a 4 puntos entre la pre y la postductal, ¿sí? En esos casos se debe repetir la prueba una hora posterior a la segunda prueba, ¿sí? Y en estos pacientes en que se les realiza una tercera prueba y sigue existiendo esa diferencia entre pre y postductal mayor a 4 puntos, la prueba se considera positiva y se debe informar al médico a cargo, ¿sí? Bueno,
Tenemos un algoritmo, ¿sí? Este algoritmo es del Ministerio de Salud y tenemos nuestro paciente. Lo vamos a repasar y vamos a seguir paso por paso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a colocar? El saturómetro en la mano derecha, ¿sí? Lo que se conoce como preductal, y el saturómetro en los pies, en lo que se conoce como postductal, ¿sí? Entonces, si la saturación preductal es mayor a 95% y la saturación postductal es mayor a 95%, a 90% en realidad, estamos diciendo que el test es negativo y el paciente se puede ir de alta, ¿sí? Pero si la pre y la postductal me dan menor a 89%, el test es positivo y se debe informar al médico. Ahora, la otra opción que puede pasar es que haya diferencia mayor a 4 puntos entre pre y postductal. En ese caso se debe repetir la prueba en 1 hora, ¿sí? Y si la prueba, si no hay diferencia entre la pre y la postductal, porque es mayor a 90, el mismo criterio, se da el alta. Ahora, si el paciente desatura tanto en pre como postductal, es menor de 89%, el test es positivo y se debe informar al médico a cargo. Y lo que puede seguir pasando es que haya una diferencia mayor a 4 puntos. En ese caso se va a volver a repetir una tercera prueba, ¿sí? Y si sigue habiendo una diferencia mayor a 4 puntos, ¿sí? Se va a dar la prueba como positiva. Por lo tanto, se debe informar al médico a cargo, ¿sí? Ahora, lo que puede pasar es que ya no me dé esa diferencia, por lo tanto, y la saturación sea mayor a 95, tanto en pre como postductal, o que y en ese caso la prueba va a ser, el test va a ser negativo y el paciente puede ser dado de alta, o puede ser que también el paciente de pre como postductal menor a 89%, por lo tanto, el test va a ser positivo y se debe informar al médico a cargo, ¿sí? Entonces, ese es el algoritmo. Ahora, ¿qué aspectos técnicos debemos tener en cuenta? Bueno, va a depender mucho del tipo de artefacto, de dispositivo que tengamos para poder realizar la práctica, ¿sí? Sobre todo el saturómetro, ¿sí? Es importante tener en cuenta que hay de todos tipos y es importante que sea alguno que sea hay dispositivos que tienen certificación oficial. Esos son los ideales, los que son de mejor calidad. Es importante entender las partes que tiene un saturómetro, como el sensor de luz, que debe estar en contacto piel con piel, ¿sí? Se debe cubrir, no debe haber luces externas que interfieran en el sensor, ¿sí? Y también la lectura debe ser correcta, porque algo que nos va a marcar la pauta de que la saturometría está siendo confiable es la onda de pulso que se va a ver en el monitor, ¿sí? Ahora, algo que no sé si la pasé a la diapositiva, pero es quién puede hacer la práctica. Bueno, cualquier personal médico. Lo más habitual, esto está destinado a que el enfermero de la sala de internación conjunta puede realizar la práctica. Pero lo habitual es que lo hagan ellos. Pero lo puede hacer cualquier personal sanitario, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando la prueba nos dé positivo? Se dice que normalmente luego de hacer 1500 pruebas, una nos va a dar positiva, ¿sí? Ahora, frente a una prueba positiva, se debe notificar al médico a cargo y se debe desarrollar una serie de mecanismos para poder arribar a nuestra sospecha, porque esto nos permite realizar una sospecha de la presencia de una cardiopatía, ¿sí? Ahora, el enfermero y el médico a cargo deben realizar un examen físico completo, ¿sí? Haciendo una correcta inspección, un examen físico correcto, buscando la presencia de soplos, ¿sí? Y hacer una derivación al cardiólogo. Y también poder apoyarnos en otros métodos complementarios, como una radiografía de tórax, y en algunos casos en algún electrocardiograma, que nos permiten orientarnos mucho más hacia este diagnóstico, ¿sí? Y este paciente puede que requiera internación en terapia intensiva y ser invadido para iniciar un tratamiento en el caso de confirmarse que el paciente efectivamente tenía una cardiopatía congénita. Ahora, concluyendo, ¿sí? La pesquisa cardiológica neonatal es un método sencillo, de bajos costos, que puede ser realizado por cualquier personal de salud, ¿sí? Es de baja sensibilidad y alta especificidad. ¿Por qué? Porque es poco sensible para poder detectar a aquel paciente que efectivamente tenga una cardiopatía congénita, pero es
muy específico para detectar a aquel paciente que no posee una cardiopatía congénita. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, tiene baja sensibilidad y alta especificidad. Una pesquisa positiva nos permitirá sospechar de la presencia de una cardiopatía y a partir de esto poner en marcha mecanismos para confirmar este diagnóstico, ¿sí? Y una gran ventaja que tiene es que reduce el tiempo de los diagnósticos, porque no es lo mismo hacerle un diagnóstico apenas le hice la pesquisa al paciente, que el paciente empezó a dar síntomas luego de las 72 horas de vida, ¿sí? Hay 72 horas de diferencia que van a impactar en el pronóstico de este chico, por lo tanto, reduce el tiempo de diagnóstico, disminuye el tiempo de llegada al quirófano, ¿sí? El tiempo que se le va a hacer una intervención a ese paciente, y por lo tanto disminuye los costos de internación y los traslados de alta complejidad, ¿sí? Un diagnóstico precoz nos permitirá realizar un tratamiento adecuado, mejorando el pronóstico a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de pesquisa cardiológica neonatal, es importante entender por qué lo hacemos, qué buscamos, y entender que lo que nos va a permitir hacer es sospechar de una cardiopatía, y a raíz de esto poder desarrollar mecanismos o protocolos para llegar al diagnóstico y estabilizarlo, si efectivamente no tenemos un cardiólogo cerca, ¿sí? Espero haber sido claro. Es un método, es una técnica sencilla, fácil de hacer, como les había dicho, pero que no siempre se hace, ¿sí? Pero que es muy práctica. Buenísimo, Juan. Yo creo que ha estado súper claro. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Sí, ¿Querés sacar, perdón, dejar de compartir así podemos vernos entre todos? Gracias. listo. Bueno, una de las preguntas que me gustaría hacerte es, Sí. ¿qué causas me podrían dar un falso positivo o un falso negativo en la pesquisa cardiológica? Bueno, eso es muy buena pregunta, porque muchas veces puede pasar que tengamos un paciente que nos dé positivo el test y no tenga cardiopatía, ¿sí? Entonces es muy importante descartar otras causas de hipoxia, ¿sí? Porque básicamente lo que estamos hablando acá, que es un paciente que no le llega sangre a los pulmones correctamente, entonces esto va a llevar a que el paciente manifieste cianosis en algunos casos, ¿sí? Taquipnea, ¿sí? Dificultad respiratoria, ¿sí? Y desaturación cuando vayamos a colocar el saturómetro, ¿sí? Ahora, es muy importante que un falso positivo, ¿sí? Hay que descartar otras causas de hipoxia, como problemas respiratorios, malformaciones en la vía aérea. Eso es fundamental. Es buena la pregunta porque me das pie a charlar de esto, porque pasa mucho, ¿sí? Pasa mucho, tenemos muchos pacientes y por ahí la hipoxia que presentaba el paciente tenía otra causa, otro origen, ¿sí? Una Ahora, lo otro que anemia. puede, una anemia, exactamente, ¿sí? Son muchas las causas, ¿sí? Ahora, lo otro que puede pasar es que el test me dé el negativo y el paciente se vaya a la casa y venga a la semana del consultorio de cardiología derivado por el pediatra porque le escuchó un soplo. Entonces, por eso lo aclaré. Hoy estuve repasando los conceptos de sensibilidad y especificidad. Al final me hice un lío, pero lo quería dejar bien en claro de que tiene baja sensibilidad y alta especificidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las cardiopatías congénitas tenemos cardiopatías ductus dependientes y ductus independientes. Hay muchas clasificaciones de cardiopatías congénitas, pero cuando hablamos de saturación pre y postductal va a depender mucho de la presencia del ductus o la ausencia de este, ¿sí? Hay que entender que muchas de las cardiopatías, las que clínicamente se van a manifestar de tres formas. Una es con Por favor, ¿podrán Disculpe, apagar los alguien. micrófonos? Sí. Mónica, gracias. Bueno, como les decía, perdón, les decía que lo que puede pasar muchas veces es que las cardiopatías congénitas se pueden presentar de tres diferentes formas, básicamente. Una, el paciente va a presentar cianosis. Otra, el paciente va a presentar congestión pulmonar. Y la otra es que el paciente presente insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí?
Ahora, qué es lo que es importante tener en cuenta en este caso? Que muchas de las cardiopatías que sean cianóticas puras, es decir, el paciente nace y va a presentar cianosis, es porque la sangre no le va a llegar a los pulmones. Y eso puede pasar o porque tiene una atresia pulmonar, es decir, que la válvula pulmonar nunca se formó, o tiene una atresia tricuspidia, ¿sí? Entonces, el lado derecho del corazón, que es el encargado de mandar sangre a los pulmones, nunca se desarrolló, ¿sí? Entonces, al no desarrollarse, la forma que tenemos para que el paciente sobreviva es abrir el ductus. Por eso es importante que este paciente tenga una cardiopatía, tenga, perdón, un ductus presente, porque tiene una cardiopatía ductus dependiente. Normalmente estos pacientes van a dar cianosis de forma inmediata, la desaturación va a ser inmediato, el diagnóstico, si se hace todo correctamente, el diagnóstico debería ser precoz. Ahora, tenemos otros tipos de cardiopatías que podríamos decir más leves, como lo que se conocía antes como no cianóticas, ¿sí? Como una comunicación interventricular, una comunicación interauricular, un canal auriculoventricular, a veces no dan síntomas inmediatamente, porque están todavía con la persistencia de la circulación fetal. Entonces, al haber presión pulmonar alta, el paciente no va a dar síntomas inmediatamente. Y esta práctica puede, si no, no se realiza de forma correcta, no se toman los tiempos que se tengan que tomar para hacer el estudio correctamente, puede pasar. Entonces, un paciente con una cardiopatía quizás más leve puede ser que no sea detectado durante esta práctica. Pero es muy importante cuando tengamos una pesquisa positiva, no es, más allá de que llegue el cardiólogo o no, poder nosotros como el enfermero que esté o el médico que esté a cargo, hacer un correcto examen físico, descartar causas respiratorias, ayudarnos de una radiografía, ocultarlo al paciente, palpar los pulsos. Es muy importante que el examen físico nos va a aportar un montón cuando tengamos este tipo de sospechas. No sé si se Bien, entendió. excelente. Escúchame, tengo dos preguntas en el chat. Sí, Una dice, referida al saturómetro de dedo, dice, sí. ¿qué tan confiable es en neonato? Bueno, es muy difícil. La realidad es que el saturómetro, el de dedo, ¿sí? El digital, es muy difícil poder tener una lectura óptima en un paciente neonatal, porque por más que el saturómetro sea pediátrico, el paciente se mueve, es muy difícil. Ahora, me ha pasado muchas veces recibir pacientes derivados del interior y no sé cómo hicieron los enfermeros que lo traían, le colocaron el saturómetro digital, se lo envolvieron con cinta y tuvimos dentro de toda una lectura aceptable. Ahora, ¿es lo ideal? Y no, por ahí lo más ideal es poder tener un saturómetro de calidad, los certificados que constan de los sensores que tienen luz, ¿sí? Y un monitor para poder ver la onda de pulso y certificar que esa lectura es la correcta. Bien, ¿tenés idea del costo de un saturómetro así de calidad, certificado específico para neonatos? No tengo idea, pero sí sé que son caros. Bueno, no te sabría decir de un precio, la verdad, pero sí, sí son caros, Ah, son caros, son caros. bueno, Los acá hay otra, certificados, sí, acá hay otra pregunta, ¿no? Dice, si bien las pesquisas se realizan lo más próxima al alta, ¿es importante repetirla al momento del control en el consultorio? Creo que, bueno, vos mm, diste mm, bastante mm, explicación recién sobre que pueden aparecer algunos síntomas claro, más tardíos, ¿no? claro, claro, sí, pero a ver, vamos del principio. Muchas enfermedades pueden darse más adelante, pero la pesquisa se debe realizar luego de las 24 horas de vida y luego del alta, es decir, que el paciente antes que tenga el egreso hospitalario se realiza la pesquisa, ¿sí? Ahora, una vez que el paciente fue dado de alta, no contaría como pesquisa por la definición de pesquisa per se, no sé si se entiende. Ahora, Sí, la podemos realizar en el consultorio externo, porque me llegó un paciente el cual tiene taquipnea, está agitado y desatura, sí, me puede ser útil, sí, puede ser útil, pero no entraría dentro de lo que se conoce como dentro de la definición de pesquisa per se. No sé si se entiende, porque la pesquisa, vuelvo a repetir, se realiza luego de las 24 horas de vida y previo al alta
hospitalaria, o sea, previo al egreso, por más que esté en internación conjunta. Si no, eso es la pesquisa, ¿se entiende? Ahora, pues, nos va a ayudar, nos va a aportar en el consultorio, sí, porque la saturometría es una herramienta que nos sirve un montón. Perfecto. Es como en todas las definiciones de las pesquisas que venimos viendo, hay un momento ideal para Claro, realizar, exacto. ¿sí? Entonces sería entre las 24 y 48 horas, o como vos decís bien, previo al alta, que se estabilice, se cierre el ductus y se puede evaluar. De todas Exacto. maneras, no hay un tope para cuándo realizarla, sino que cuando concurre el recién nacido a su evaluación, que lo ideal era captar a los recién nacidos en la primera semana de vida, por lo menos bueno, yo estaba en primer nivel, era así, hacerles el Sí, sí, primer sí. control a los 7 días. Bueno, ya si tengo la posibilidad de ponerle un saturómetro a ese bebé y además del examen físico, de la historia clínica, ahí un poco más exhaustiva, puedo evaluar y ya sería por síntomas si encuentro algo, ¿no? Que es lo mismo que también hacemos en la endocrino metabólica. Pasado el tiempo ideal, nos enfocamos a si hay algún síntoma Tal en el cual, tal cual, paciente, ¿no? tal Pero cual, nunca está de más exactamente. evaluar bien un paciente. Exacto. No deja de ser una herramienta práctica en el consultorio, pero no contaría como una pesquisa per se, básicamente por la definición de pesquisa. Bueno, no sé si Perfecto. alguien más quiere comentar algo. Yo quiero hacer un comentario. Hablábamos antes de salir al vivo, Juan, sobre el registro de esta pesquisa, si es de carácter obligatoria, si se registra en las historias clínicas, si ustedes llevan algún registro de qué paciente, cantidad de pacientes que por lo menos que nazcan en el hospital y que se hayan hecho, o si a raíz de cuántas pesquisas se hicieron, cuántos pacientes positivos tuvieron en el hospital. Claro, bueno, en realidad lo que pasa es que muchos de los pacientes que nosotros recibimos de la internación conjunta con pesquisa positiva, ¿sí? Vienen con ese diagnóstico. Eso se deja sentado en la historia clínica de enfermería y nosotros, si bien no está indexado en el sistema como pesquisa alterada, que eso por ahí se podría agregar, porque sería más fácil a la hora de buscar, poder llevar una estadística del paciente, ¿sí? Se puede buscar. Nosotros no tenemos una lista, ¿sí? De pacientes que han sido, han sido, han Pesquisados y cuáles sido son patológicos. digamos, claro, exactamente. Y lo otro que pasa es que el paciente que tiene una pesquisa negativa, ¿sí? El paciente nunca llegó al consultorio cardiológico, ¿sí? Ujú. Ahora, yo no sé si enfermería eso lo deja sentado, que el paciente se realizó efectivamente la pesquisa, dio negativa y se dio el alta. Eso, la verdad es que no lo sé, porque eso lo hace enfermería en internación conjunta. Pero la Bien, mayoría de los pacientes que recibimos de la sala de internación conjunta son por pesquisa alterada, ¿sí? O sea, por lo tanto, si se lleva a cabo en nuestro hospital, pero no tenemos una estadística de eso. bien. Juan, quería hacer otra pregunta. Sí, Escúchame, ¿cuál fue el diagnóstico más frecuente en estas pesquisas positivas que se vieron en el hospital? bien. Lo más frecuente es, como bien lo dije, tiene alta especificidad, ¿sí? Y baja sensibilidad, ¿sí? Lo más frecuente en cuanto a lo que se ve es lo que se conoce como persistencia de circulación de transición. O sea, el paciente va a tener un foramen oval permeable y un ducto arterioso persistente y una hipertensión pulmonar leve. Ahora, eso no es patológico. Normalmente nosotros, en ese momento, en esa instancia de la vida, porque el paciente todavía está cursando sus primeros días de vida. Normalmente a esos pacientes nosotros los citamos en un mes para ver que todo esto ya haya involucionado, es decir, que el ducto haya desaparecido y el foramen oval ya se haya sellado, ¿sí? Ahora, lo más frecuente es eso, ¿sí? Que en ese momento no es patológico. Pero sí, lo que vemos por ahí más frecuente son las comunicaciones interventriculares, hay a veces los canales aurículos ventriculares, con el paciente que ya va a tener otros síntomas, pero lo más frecuente es la CIB. Y
y teniendo en cuenta la persistencia de circulación de transición, pero que no es patológica en ese momento de la vida. Bien. Y que llegaron a requerir una operación cardiológica como Bueno, transposición de grandes sí, vasos. sí, bueno, eso es lo que recién les explicaba. La transposición de grandes vasos, la tetralogía de Fallot, la atresia tricuspidia, la atresia pulmonar, son cardiopatías en donde el flujo pulmonar está obstruido. Es decir, Anulado. el camino que tiene que seguir la sangre hacia los pulmones no llega, está tapado. Entonces, es una cardiopatía ducto dependiente. Y normalmente esos pacientes van a dar síntomas dentro de las 24 o 48 horas. Particularmente a mí no me ha llegado, pero sí sé de pacientes con atresias tricuspidias, en donde han sido a raíz de una pesquisa alterada. Bien. Tafi, hay un aporte que quiere Alejandra Toledo que haga Juan. ¿Lo ves? ¿O te Sí, lo leo? sí, no, que te dejaba ver si vos querías hacer otra pregunta. Sí, dice, aprovechando que hay gente del interior, dice, ¿qué recomendación le darías y cómo es la comunicación del materno en caso de dudas? Si Bien, está bueno, aceptado eso o cómo está. sí, yo voy a aprovechar para comentar de que nuestro servicio se mueve mucho por el interior. Yo voy a Tartagal toda la semana, el doctor González va a Orán toda la semana, el doctor Suárez va a Metán, el doctor Hernán Vélez va a Cafayate. Entonces estamos distribuidos por todo el interior y todos tienen mi teléfono, o sea, a mí me llega mensaje desde el agente. Bueno, y también quiero resaltar mucho el trabajo que hacen los agentes sanitarios, porque la verdad es que ellos siempre tenemos un paciente que tiene, no sé, una cicatriz en el pecho y nunca lo controló nadie. Resulta que era un paciente que se había operado y nunca lo controló nadie. Pero bueno, la recomendación que yo le puedo dar a la gente del interior, sobre todo a enfermería, es que la prueba se realice, se lleve a cabo. Si pueden llevar un registro, estaría buenísimo porque nos sirve un montón. Habría que ver por ahí de poder sistematizarlo e indexarlo al sistema para que nos sea más fácil a la hora de hacer la estadística, pero por lo pronto en la historia clínica pueden anotar, el paciente se le realizó pesquisa cardiológica y dio negativa, y dio positivo. Normalmente las pacientes que en Tartagal sí lo hacen, los pacientes que me llegan, digamos, me esperan el día que yo voy para hacer el control cardiológico, ¿sí? Ahora, esa sería la principal recomendación, que lo lleven a cabo y que lo hagan correctamente, ¿sí? Y que lleven un registro de eso. Y ahora, y siempre que tengan una duda, la mayoría tiene mi contacto y nos pueden consultar, ¿sí? Y normalmente el nexo del paciente cardiópata con el hospital materno infantil somos nosotros los cardiólogos a la hora de iniciar una derivación. Pero bueno, también resalto mucho el trabajo que hacen los servicios de neonatología de Tartagal, que en el caso del hospital que me toca estar, el servicio de pediatría de Tartagal, el servicio de enfermería, la verdad que son fabulosos las chicas, siempre muy atentas y muy predispuestas a aprender también, porque ya me estuvieron también preguntando por la charla y demás. Pero bueno, la sugerencia es que lo hagan correctamente y ante cualquier duda yo voy a estar siempre a disposición y estoy seguro que todos mis colegas también están a disposición porque se mueven igual que yo. Seguramente. Juan, Siempre son los servicios. Ahora les doy la ¿Alguien quiere? palabra, no perdón, sé quién hablar. Ah, Sí. Juan, Mariana. no, y no presentaron o no pidieron en el HOSPI que se la pongan a la pesquisa como práctica. Viste, nosotras, por ejemplo, Bueno, tenemos para sí, dictar cómo sale la pesquisa en el oído derecho y en el oído izquierdo, y ahí sacamos la estadística. claro, bueno, en realidad, como les decía, nosotros no lo tenemos indexado en el hospital. Lo que sí lo tenemos es como asentado en la historia clínica que el paciente, la Claro, interconsulta como se pide, evolución. claro, Claro. la interconsulta se pide como pesquisa alterada. Entonces, nosotros le evolucionamos, pero no lo tenemos indexado como práctica. Por lo tanto, a la hora de armar una estadística lo vuelve por ahí más complejo. Sí estaría bueno como idea poder agregarlo dentro del Sí. sistema como una especie de práctica para que sea más Sí. fácil poder llevar una estadística. Ahora, lo que sí pasa es que el paciente que tuvo un test que le dio negativo, ese paciente no llega a cardiología. Pero estaría bueno también que Eso, enfermería lo pueda indexar en el Claro. sistema
para tener que el paciente se hizo la pesquisa cardiológica y dio negativo. Nunca llegó al cardiólogo porque dio negativa la pesquisa, ¿se entiende? No, cierto. Esto es lo Gracias. que vamos a aprovechar, que hay gente del ministerio y vamos a tratar de llegar para hacer la propuesta esto de que pueda estar a nivel de toda la provincia. La estadística es lo que estábamos hablando de las otras pesquisas, porque lo que es la endocrino-metabólica, como está bajo programa, por eso es lo que la importancia de esto, de los programas, para evaluar que lo que se tiene que hacer a todos los recién nacidos se les haga, que se pueda saber quién se fue de alta, por ejemplo, y no se llegó a hacer, a quién Claro. se le debe repetir porque dio dudosa, y hay un sistema de recaptación de ese paciente. Eso es lo que arma y define los programas, ¿sí? Poder hacer equitativo a todos los recién nacidos y que sea un sistema solidario, donde todos estemos intercomunicados, porque vos, recién lo que dijiste es la red de cardiología con las neo, con las enfermeras, ¿sí? Sí, tal cual. También la pesquisa metabólica la tiene, hay que poner a trabajar esa red que trabaja sobre el mismo sustrato que es el recién nacido, para que todo esto se pueda poder mejorar y poder visualizar que todas estas acciones en las que hay mucha gente comprometida y mucha gente muy capaz para llegar a los diagnósticos y se pueda realizar el tratamiento adecuado, esto se vuelva a funcionalizar para el mejor objetivo, que es prevención o acción de acuerdo a la patología que tenga el recién nacido. Eso es lo que me Claro. parece bárbaro, de que podamos estar muchos conectados hoy y podamos, digamos, ser parte de esto que yo llamo filosofía de la pesquisa, ¿no? La pesquisa es la búsqueda activa de un paciente de riesgo con cualquiera de las enfermedades o grupo de enfermedades que estamos tratando. No, sí, también lo bueno es que ya sirve para, yo me imagino, no sé, no sé, en Santa Victoria Este se realizó la pesquisa porque tienen saturómetro en Santa Victoria Este, el paciente quizás no pudo ir a Tartagal que lo vea el cardiólogo y el paciente se fue a la casa, ¿sí? Y resulta que el paciente cae con dificultad respiratoria al mes de vida y en la hoja de la historia clínica figura que tiene una pesquisa alterada y nunca lo vio el cardiólogo. De eso ya los puede orientar mucho más a ese equipo médico, ¿sí? Sobre ese paciente. Entonces, a la hora de nosotros poder llevar una estadística de que ese paciente tenía una pesquisa alterada, se puede enfocar al paciente desde otra forma, desde otro lugar. Claro, se los busca, se los cita, dice, no Tal cual. llegó, bueno, se los busca lo antes posible, porque siempre hemos dicho, la pesquisa no hace el diagnóstico, pero te alerta sobre riesgo. Tal Entonces, cual. un recién nacido de riesgo. Y hay que poner todo el sistema de salud en la búsqueda y captación de ese recién nacido de riesgo. Tal cual, tal cual. Sí, hola Juan, ¿qué tal? Te habla Alejandra Toledo. Un poco, bueno, ¿Cómo andás, Ale? ¿qué tal? Un poco, bueno, muy linda tu charla. Pero bueno, yo un Gracias. poco por ahí insisto, digamos, con el interior, ¿no es cierto? Porque Sí, ¿cuántos pacientes tenemos que, que no tienen un diagnóstico de muerte, ¿sí? Y el sistema de salud llega tarde, la mayoría son broncoaspiración, muerte súbita y probablemente muchos sean cardiopatías. Entonces, insistir, digamos, no sé si serán muchos, pero la importancia, bueno, digamos, eso no de sé, la pesquisa, decir ¿no es que cierto? sí, yo no me animaría a decir que todos sean cardiopatías, pero es Muchos. probable que un gran porcentaje haya tenido una cardiopatía y no haya sido diagnosticado. Yo creo que ahí es fundamental, vuelvo a insistir, en el diagnóstico prenatal, ¿sí? Porque no es lo mismo una embarazada, malnutrida, que es de una comunidad wichí, que ya tiene 2 hijitos que fallecieron por cardiopatía, es mucho más importante para mí poder hacerle un diagnóstico prenatal, ¿sí? Y al paciente ya derivarlo intraútero, es decir, a ese feto portador de una cardiopatía congénita, derivarlo a la madre embarazada para que se programe una cesárea y el paciente directamente sea internado en la sala de neonatología y poder plantear una estrategia terapéutica inmediata, sin necesidad de que el paciente haya nacido en un puesto sanitario, de ahí derivarlo al centro, al hospital más cercano.
a esperar hasta que se le haga el diagnóstico, o sea, es mucho tiempo que impacta en el pronóstico del paciente, ¿sí? Sometiendo al paciente a que sea invadido, muchas veces estudiado, cuando se inicia un diagnóstico intraútero, ya hay un diagnóstico. Estoy hablando puramente de las cardiopatías. ¿Por qué? Porque si vamos a asumir que la mayoría de las defunciones de la mortalidad pediátrica son por cardiopatías, también habría que tener en cuenta las otras áreas, ¿sí? Nosotros desde el lugar que me toca como cardiólogo infantil es poder apuntar hacia el diagnóstico prenatal, hacia hacer una pesquisa correcta, bien hecha y que se le haga a todos, ¿sí? Porque es a todos que estén en la internación conjunta, ¿sí? Enfocar a eso, que es el lugar que me toca, ¿sí? Pero bueno, yo sí sé que por lo menos donde estoy, se hace y destaco mucho el trabajo que hace, sobre todo de enfermería en el interior, porque me consta, porque yo estoy ahí y voy. Sí, tal cual, de acuerdo. Lo ideal es esto, el diagnóstico prenatal, pero en la Sí, mayoría de es los lo que estamos casos es lo apuntando, ideal, es lo que estamos apuntando. pero es muy difícil. Vos sabés que vos que conocés el Sí, interior, total, total. sabés cómo es. Entonces, la idea de decir, bueno, jerarquizar la pesquisa, digamos, mediante la oximetría de pulso, adiestrar a las personas, porque muchas veces son vistas solamente por el agente sanitario, porque llegar a un diagnóstico prenatal, que es lo ideal, a veces, en la mayoría de los casos, es sumamente difícil. Entonces, Totalmente, estoy hablando, o sea, no es algo que se esté haciendo, es a lo que estamos apuntando que se haga, sí. sí, totalmente, totalmente. Inclusive, como hay una pregunta por ahí también, que en Salta, parece mentira, pero hay en algunos lugares del sector privado que no se hace la pesquisa. Entonces eso digamos que ya digamos es algo grave digamos para nuestra salud, para nuestros comprovincianos. Entonces decir, Claro, bueno, a ver, a partir de estas charlas que estamos dando, saber, decir, bueno, es obligatorio y hay que hacerlas, todas las tenemos que hacer, porque como claro. uno dice, pesquisamos, prevenimos, porque si no después llegamos a diagnóstico que ya son tarde, cuando hay que hacer una cirugía y el chico ya no llega en las condiciones ideales, entonces, bueno, sabemos Tal la cual, por eso mortalidad es que tiene. lo que digo, poder tratar de reducir que la ideal es que una pesquisa, vuelvo a replantear las ventajas que tiene. Un paciente va a disminuir el tiempo de diagnóstico, el paciente va a ser diagnosticado mucho antes, ¿sí?, de presentar síntomas graves, ¿sí? Por lo tanto, el paciente va a estar menos tiempo internado en una terapia intensiva, va a poder llegar a un tratamiento quirúrgico lo antes posible y además no solamente el impacto es en el paciente, sino también en los costos del sistema de salud. ¿Sí? Esto disminuye un montón los costos. Exacto. Juan, bueno, hacían una pregunta ahí si se hacía en la parte privada. Bueno, algo dijo Alejandra. Creo que en estas políticas públicas, como son las de las pesquisas neonatales, el sistema de salud público da mucha mayor respuesta o más rápida, o está como está visualizado bajo sistemas, programas y redes, y muchas veces la información del privado no llega o no la tenemos. Claro. Sin embargo, el ministerio es rector en este tipo de actividades y esto nos da también la base para ir tal vez a tener reuniones con algunos centros importantes del sector privado para reforzar el que se hagan este tipo de actividades. Acá también hay un comentario, muy agradecida de que esté el doctor Julio Moreno del Hospital de Orán, jefe del servicio de neonatología del Hospital de Orán, donde nos comenta que la pesquisa cardiológica se realiza en la internación conjunta, antes del alta, que queda registrado en las historias clínicas, que concurre el doctor González y realiza la valoración de los neonatos internados y los de interconsulta, y que la mayoría son soplos de seguimiento ambulatorio. Así que bueno, ahí Claro, sí, tenemos tal un cual, tal centro cual. muy importante del interior como es Sí, Orán, sí. haciendo referencia a que estas actividades sí se cumplen, ¿no? Y otra cosa también, la mayor población de niños portadores de una cardiopatía congénita en el país está en el norte de nuestra provincia. ¿Sí? La mayor densidad poblacional de cardiópatas infantiles está en el norte de nuestra provincia. Yo me acuerdo Bueno, cuando yo fui ahí, fue una locura la cantidad o sea, enviaba pacientes, la gente de la terapia intensiva del hospital no me podía ni ver,
porque mandaba pacientes todas las semanas. Pero bueno, creo que destaco mucho el trabajo que hacen todos mis colegas en el interior, pero no es solo de ellos, sino que es de todo el equipo que está allá trabajando también, que deriva a los pacientes, del agente sanitario que me manda un mensaje, tengo pacientes para llevar. Entonces, lo destaco mucho, aprovecho para destacarlo porque es un trabajo que lo hacen ellos, deciden ir al interior a ver pacientes y la verdad es que gracias a eso se ha podido llegar al abordaje de muchos diagnósticos de muchos pacientes y hoy por hoy tenemos muchos pacientes que están operados y no andan por la vida con una cardiopatía. O no se han muerto. Claro, no han llegado a eso. Bueno, ¿alguna pregunta más, Cintia? Yo quiero hacer un aporte. Juan, la verdad que muy bueno, muy práctica. Bueno, Creo gracias. que de todas las pesquisas sigue siendo la más económica hasta ahora. Sí, Creo que no hay motivo para no hacerla. tal cual, tal cual. Creo que sí tenemos que registrar todo, ¿sí? Porque es una forma de ayudar al paciente, de recordar a los profesionales que la tenemos que hacer, de sacarnos también un peso de encima si el paciente después se complica, ya esta parte la podemos descartar, ir buscando, pensando en otras alternativas, y creo que no hay motivo para no hacerla, ¿no? Porque no es que necesitamos altas tecnologías para cerrar esto, ¿sí? Claro. Y después yo quiero meter como un bocadillo diciendo que a todos los que hicieron el curso van a tener un regalito, ¿sí? Que lo van a poder retirar de las apps, porque no tengo otra alternativa, cuando vengan lo buscan, ¿sí? Que es un llavero donde va a tener la próxima pesquisa, para que todos lo tengan colgado y no se olviden. Buenísimo. Juan, tenemos que hacer otro llavero, que tenga también el corazón, que Sí, tenga la sí. oreja y que Sí, sí, tenga sí. la patita de la pesquisa metabólica. Muy gastro muy gastro ese llavero. Sí, sí. Bueno, Bueno, pero lo hizo la doctora Bastianelli. ¿A Muy quién bueno, vamos a muy bueno. escuchar el próximo jueves como culminación de esta actualización, esta vuelta puesta en energía, en marcha, en invitarlos a todos a ser parte de esta filosofía de la pesquisa, que como digo, es una de las acciones más productivas y más importantes que tenemos en salud? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo. Muy Un bien. cariño a todos y felicitaciones, Juan. No sé si Bueno, alguien muchas más, gracias. si no, no sé si nos alguien vamos quiere hacer alguna despidiendo. pregunta. Hoy no preguntaron mucho. No han quedado mudos todos y todos están felicitando a Juan. Felicitaciones, Juan. Bueno, Te Busquen el llevaste el llavero de auditorio, Juan. WhatsApp. Bueno, eso dijo bueno, Cintia. Bueno, sí, me pareció muy claro todo y muy bien explicado. Soy Así que bueno, qué bueno. excelente. Sí. Bueno, nos estamos Bueno, viendo el próximo jueves. nos vemos el Hasta jueves. Muy luego. bien. Gracias. Gracias. Chao, Chao. chao. Chao, Chao. chao. Recording stopped.